Él la odiaba, era la mujer que venía a quitarle todo, el legado de su abuelo, su único hogar. Pero no imaginaba que, en medio de planos y amenazas legales, el peor peligro sería el deseo que sentiría por ella. Una atracción tan prohibida y poderosa que lo obligaría a luchar no solo por su taller, sino por el alma de su enemiga. Él no entendía por qué su corazón latía tan deprisa cuando la tenía cerca, se sentía confundido. Y al final, se daría cuenta de que perder su taller no era nada comparado con perderla a ella. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena cerró la llamada con un toque seco en la pantalla de su teléfono, su expresión tan pulcra y controlada como el interior de su sedán alemán. El coche se deslizó silenciosamente por calles que ella consideraba una afrenta a la modernidad, un laberinto de fachadas desgastadas y negocios familiares que parecían anclados en otro siglo. Su tacón de aguja, un arma afilada y carísima, pisó el asfalto resquebrajado con desdén en cuanto el chófer le abrió la puerta. «Espérame aquí, Carlos. No creo que esto me tome mucho tiempo», dijo, su voz carente de cualquier emoción. El aire olía a una mezcla de pan recién horneado de la panadería de la esquina y el aroma dulce de la madera barnizada que emanaba de su objetivo, el número 47 de la calle de los Artesanos. Su proyecto, la Torre Esmeralda, se alzaría allí mismo, un monumento de acero y cristal que purgaría el barrio de su decadencia. Y el primer paso era erradicar esa vieja tienda, ese taller de guitarras que era el único obstáculo que quedaba. Dentro del taller Maderas Vivas, Javier pasaba una mano callosa por la curva suave de una guitarra a medio terminar. El polvo de cedro flotaba en los haces de luz que se colaban por los ventanales altos y sucios, creando una atmósfera casi sagrada. Para él, no era un simple taller, era el vientre donde su abuelo y su padre habían dado vida a la madera, donde él mismo había aprendido a escuchar el alma de cada trozo de arce o pino. Conocía cada grieta del suelo, cada mancha de barniz en la mesa de trabajo. Era su universo entero. La campanilla de la puerta sonó con una estridencia que no le gustó, un sonido ajeno a la sinfonía de lijas y gubias a la que estaba acostumbrado. Levantó la vista y la vio. Una mujer vestida con un traje sastre de un blanco impecable que parecía irradiar una luz fría. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño perfecto, ni un solo cabello fuera de lugar. Sostenía un portafolios de cuero como un soldado su escudo y lo miraba todo con una mueca de superioridad, como si el polvo del aire pudiera contaminarla. Elena carraspeó, su paciencia ya agotada por los 2 segundos que él tardó en reaccionar. «Busco al señor Javier Rivas», dijo, su voz tan cortante como el cristal. Javier dejó la guitarra sobre un paño suave y se limpió las manos en su delantal de cuero, un gesto deliberadamente lento. «¿Y quién lo busca?», preguntó él, su voz grave, profunda, con un timbre que vibró en el aire cargado de serrín. «Soy Elena Cifuentes, de la corporación CIG Properties», anunció ella, como si el nombre debiera provocar un temblor de tierra. «He venido a entregarle la notificación final. Como sabrá, mi empresa ha adquirido este edificio y toda la manzana. Tiene 30 días para desalojar las instalaciones». Javier soltó una risa seca, un sonido ronco que no tenía nada de divertido. Se acercó a ella, cruzando el espacio que los separaba, y ella tuvo que reprimir el impulso de dar un paso atrás. Él era alto, más de lo que parecía a distancia, con hombros anchos y unos brazos fuertes que delataban su oficio. Olía a madera, a barniz y a un almizcle masculino que la tomó por sorpresa. «Míreme bien, señorita Cifuentes», dijo él, inclinándose un poco, su rostro ahora a un palmo del de ella. Sus ojos eran de un color miel intenso, y en ese momento ardían con una furia contenida. «Yo no voy a ninguna parte. Este lugar es mío, era de mi padre, y antes de mi abuelo. No me iré». Elena mantuvo su compostura helada, aunque sintió un extraño cosquilleo en la nuca ante su cercanía. «Usted no es el dueño del edificio, señor Rivas. Era un inquilino, y su contrato de arrendamiento de renta antigua ha sido legalmente terminado tras la venta. La ley está de mi lado.
Sacó un sobre grueso de su portafolios y lo dejó sobre el mostrador con un golpe seco. Aquí están los documentos. Y una oferta de compensación, generosa, diría yo, por las molestias. Él ni siquiera miró el sobre. Sus ojos no se apartaron de los de ella, desafiantes. Puede meterse su oferta generosa y sus documentos por donde le quepan, gruñó él. Esta no es una simple instalación, es mi vida. No pueden simplemente venir con su dinero y borrar la historia de la gente. La intensidad de su mirada la descolocó por una fracción de segundo. Estaba acostumbrada a que los hombres se sintieran intimidados por ella, o que intentaran coquetear para conseguir un mejor trato. Pero este hombre la miraba como si fuera el enemigo, con una pasión cruda que la desconcertaba y, muy a su pesar, la intrigaba. Se enderezó y su voz recuperó su filo. La historia no paga las facturas, señor Rivas. El progreso es inevitable. Aquí se construirá un complejo de lujo que dará trabajo y revalorizará toda la zona. Su tienda de antigüedades no encaja en esa visión de futuro. Antigüedades, repitió él, y esta vez su risa fue aún más amarga. Se movió con una agilidad sorprendente y cogió una de las guitarras terminadas del expositor. Era una obra de arte, con incrustaciones de nácar y una madera que brillaba con vida propia. Esto, señorita Cifuentes, no es una antigüedad. Es un alma. Cada una de estas guitarras lleva meses de trabajo, lleva una parte de mí. Vienen músicos de todo el país a buscarlas. ¿Usted cree que eso se puede reemplazar con uno de sus cubos de cristal sin alma? Sostuvo la guitarra hacia ella. Toque. Sienta la madera. Está viva. Elena miró su mano extendida y luego sus manos. Eran grandes, con los nudillos marcados y cicatrices finas, pero limpias. Las yemas de sus dedos eran anchas. No podía dejar de imaginar cómo se sentirían esas manos sobre su piel. La idea la sacudió y la irritó profundamente. ¿Cree que voy a tocar su objeto? No sea ridículo. Mi tiempo es dinero, y estoy perdiendo ambos hablando con usted, replicó, con una dureza extra para compensar su momentánea distracción. No voy a discutir. El plazo es de 30 días. Si no ha desalojado para entonces, mis abogados se encargarán y un equipo de mudanza sacará sus almas a la calle. Él dejó la guitarra de nuevo en su sitio con un cuidado infinito antes de volverse hacia ella. El fuego en sus ojos se había convertido en un hielo peligroso. Si alguien de su empresa toca una sola viruta de este taller, dijo, su voz peligrosamente baja, le juro por la memoria de mi abuelo que se arrepentirá. Inténtelo, señorita Cifuentes. Venga con sus matones. Estaré esperando. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con una de sus gubias. Elena sintió que el corazón le latía un poco más rápido de lo normal. Este hombre no estaba bromeando. Vio en él una terquedad tan sólida como la madera de roble con la que trabajaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le tenía miedo. Usted no me intimida, Rivas, mintió ella. Nos veremos en 30 días. O quizás antes, en los tribunales. Se dio media vuelta con la intención de marcharse con la última palabra, pero su tacón resbaló en una fina capa de serrín cerca de la puerta. Perdió el equilibrio y se habría caído de no ser por un brazo de acero que la rodeó por la cintura, deteniéndola en seco. Su espalda chocó contra el pecho duro de Javier, y su cabeza quedó justo debajo de su barbilla. Pudo sentir el calor de su cuerpo a través de su traje, el olor a madera y hombre que la envolvía, y el latido fuerte y constante de su corazón contra su espalda. Por un instante, el mundo se detuvo. Cuidado, jefa, susurró él junto a su oído, su aliento cálido rozándole la piel. Su voz era una mezcla de burla y algo más, algo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. En mi mundo, hay que mirar por donde se pisa. No todo es liso y pulido como en sus oficinas. La manera en que dijo jefa era una caricia y un insulto a la vez. Elena se recompuso de inmediato, apartándose de él como si quemara. Se alisó la chaqueta con manos que temblaban ligeramente, odiándose por ello. No vuelva a tocarme, siseó, sin atreverse a mirarlo.
No tendría por qué haberlo hecho si supiera mantenerse en pie por sí misma, replicó él sin perder la calma, disfrutando visiblemente de su turbación. Es una metáfora de su vida, supongo. Viene aquí, pisando fuerte sobre el trabajo de los demás sin mirar las consecuencias, y tarde o temprano, acaba resbalando. Elena apretó la mandíbula hasta que le dolió. Guarde su filosofía barata para sus clientes, artesano. Nos veremos. Salió del taller sin mirar atrás, el sonido de la campanilla marcando su retirada. Ya en la seguridad de su coche, con el aire acondicionado zumbando y el olor a cuero nuevo rodeándola, se dio cuenta de que su pulso seguía acelerado. Se miró en el espejo retrovisor. Sus mejillas estaban sonrojadas. Odiaba a ese hombre. Odiaba su arrogancia, su taller polvoriento, su desafío. Pero más que nada, odiaba la forma en que su cuerpo había reaccionado a su tacto. Lo odiaba porque, por un efímero segundo, cuando su brazo la sujetó contra él, se había sentido, segura. Y esa era una sensación que no se había permitido sentir en más de una década. Mientras tanto, Javier se quedó mirando la puerta por donde ella había desaparecido. Pasó una mano por su pelo, alborotándolo. Podía sentir todavía la rigidez de su cuerpo contra el suyo, el perfume caro y floral que emanaba de ella, tan fuera de lugar en su taller. Esa mujer era un problema. Un gran problema. Pero mientras miraba el sobre con la notificación, no pensaba en los abogados ni en la demolición. Pensaba en el brillo furioso de sus ojos oscuros, en la suavidad de su piel bajo su mano cuando la sujetó, y en el temblor casi imperceptible que había sentido en ella. Sacudió la cabeza, tratando de despejarla. No podía permitirse distracciones. Era una guerra, y él no pensaba rendirse. Pero una parte de él, una parte primitiva y peligrosa, sabía que esta guerra contra Elena Cifuentes iba a ser mucho más complicada que una simple batalla legal. Durante los días siguientes, Elena intentó borrar el encuentro de su mente, sumergiéndose en el trabajo. Supervisó otros 3 proyectos, cerró 2 acuerdos millonarios y despidió a un arquitecto por no cumplir sus estándares de excelencia. Era una máquina, eficiente y despiadada. Pero por la noche, en la soledad de su apartamento minimalista con vistas a toda la ciudad, la imagen del taller polvoriento y del hombre de ojos color miel la asaltaba. Recordaba su olor, la sensación de su mano en su cintura. La hacía sentir furiosa y, extrañamente, viva. Javier, por su parte, contrató a un abogado, un viejo amigo de la familia llamado Mateo, que se especializaba en casos perdidos. Es David contra Goliat, Javi, le dijo Mateo, revisando los documentos que Elena había dejado. CIG Properties tiene un ejército de tiburones legales. Compraron el edificio legalmente. Pero el taller está catalogado como negocio de artesanía tradicional de interés cultural, replicó Javier. Mi abuelo consiguió esa designación hace 40 años. Eso debe servir de algo. Podría darnos tiempo, admitió Mateo. Podríamos solicitar una orden judicial temporal para paralizar el desalojo mientras se investiga el valor histórico del lugar. Pero es una táctica dilatoria, no una solución permanente. Elena Cifuentes no es de las que se rinden. Yo tampoco, sentenció Javier, sus manos cerrándose en puños. Una semana después, Elena recibió una llamada de su departamento legal. Había una orden judicial. El desalojo se paralizaba durante 90 días. Una jueza había determinado que el valor cultural del taller merecía ser investigado antes de permitir su demolición. Elena casi rompe el teléfono contra la pared. 90 días. Era un retraso inaceptable que le costaría a la empresa cientos de miles de euros en penalizaciones. ¿Y qué más?, preguntó, su voz gélida. Bueno, dudó el abogado al otro lado de la línea, hay una cláusula en la orden. Dice que, como dueños de la propiedad, tenemos derecho a realizar inspecciones y tasaciones del local durante este periodo, siempre y cuando no interfiramos con la actividad comercial del señor Rivas. Elena sonrió. Una sonrisa lenta y peligrosa. Ah, sí. ¿Acceso ilimitado al local? Básicamente, sí. Con previo aviso, por supuesto. Excelente, dijo ella. Prepara la notificación.
Voy a hacerle una visita al señor Rivas. Una visita muy, muy larga. Al día siguiente, Javier estaba afinando los trastes de un laúd cuando la campanilla volvió a sonar con esa estridencia que ya asociaba con ella. Elena Cifuentes entró, pero esta vez no iba sola. Detrás de ella venían un arquitecto y un ingeniero con carpetas y herramientas de medición. Ella lucía un traje gris marengo, igual de impecable que el anterior, y una expresión de triunfo mal disimulado. «Buenos días, Rivas», dijo, su voz cantarina. «Pensé que era cortés presentarle a mi equipo. Estaremos por aquí los próximos 90 días, más o menos. Realizando estudios estructurales, análisis del terreno, ya sabe. Cosas aburridas pero necesarias». Javier la miró, luego miró a los dos hombres que observaban su taller como si fuera una pieza de museo a punto de ser demolida. «¿Qué demonios significa esto?», preguntó, dejando sus herramientas sobre la mesa con un ruido sordo. «Significa que he ganado el primer asalto», dijo ella, acercándose. «La jueza me ha prohibido demoler, de momento. Pero no me ha prohibido hacer mi trabajo. Y mi trabajo es preparar el terreno. Así que, acostúmbrese a vernos por aquí. ¿Piensas que voy a dejar que tus hombres anden por mi taller, interrumpiéndome y tocando mis cosas? No tienen que tocar nada. Solo medir y observar. Y usted no puede impedírselo, es una orden judicial. O eso, o se arriesga a un cargo por desacato», le espetó ella, blandiendo una copia del documento legal. Se quedaron mirando fijamente, la batalla de voluntades reanudándose en el aire cargado de polvo. Él quería echarla, físicamente si era necesario. Pero sabía que ella tenía razón. Estaba atrapado. «Está bien», dijo finalmente, entre dientes. «Pero con una condición. Se mantendrán alejados de mis herramientas y de las guitarras terminadas. Si uno de ellos le hace un solo rasguño a una de mis piezas, sacaré a patadas al responsable, y a usted después». Elena sonrió de lado. «Trato hecho, artesano. No tenemos interés en sus cachivaches de madera». Y así comenzó la convivencia forzada. Elena instaló una pequeña mesa y una silla en una esquina del taller que ordenó despejar, creando su propia y ridícula oficina improvisada. Pasaba horas allí, tecleando en su ordenador portátil, haciendo llamadas, dirigiendo su imperio desde el corazón del territorio enemigo. Los primeros días fueron una tortura para ambos. El sonido constante de sus tacones en el suelo de madera ponía a Javier de los nervios. El olor a serrín y barniz se le pegaba a Elena en su ropa cara y en su pelo. Cada llamada de negocios que ella hacía era una puñalada para Javier, un recordatorio de que su mundo de dinero y poder estaba invadiendo el suyo. Cada nota pura que él sacaba de una guitarra recién encordada era una distracción irritante para Elena, un sonido orgánico y bello que rompía su concentración. Se lanzaban pullas constantemente. Si hiciera tanto ruido para trabajar como para quejarse, ya habría terminado ese mueble, le decía a ella, sin levantar la vista de su pantalla. Y si usted se concentrara tanto en su trabajo como en encontrar formas de molestarme, ya habría construido su horrible torre y me habría dejado en paz, replicaba él. Pero en medio de la hostilidad, empezaron a observarse. Javier la veía morderse el labio inferior cuando estaba concentrada, o frotarse las sienes cuando un acuerdo se complicaba. Se dio cuenta de que casi no comía, subsistiendo a base de cafés y barritas energéticas. Detrás de esa fachada de hielo, vio a una mujer sometida a una presión inmensa. Elena, a su vez, lo observaba trabajar. Veía la increíble paciencia con la que seleccionaba cada pieza de madera, la precisión de sus manos al tallar un detalle delicado, la pasión en su rostro cuando sus creaciones empezaban a tomar forma. Veía cómo sus manos, que parecían toscas, podían moverse con una delicadeza asombrosa. Empezó a entender que él no era solo un carpintero testarudo, sino un verdadero artista. Una tarde, una lluvia torrencial se desató sobre la ciudad. Un trueno hizo vibrar los viejos ventanales del taller y la luz parpadeó y se fue, sumiéndolos en la penumbra. Las luces de emergencia, débiles y amarillentas, se encendieron. «Maldita sea», exclamó Elena, viendo cómo la pantalla de su portátil se apagaba.
Tenía una videoconferencia en 10 minutos. Javier, que estaba ajustando el mástil de una guitarra, suspiró. Bienvenida al mundo real, señorita Cifuentes. A veces, las cosas se rompen. Esto no debería pasar. En mi edificio tenemos generadores de emergencia que se activan en un nanosegundo, se quejó ella, intentando inútilmente conectar su teléfono a una red que no existía. Él la observó por un momento, la figura rígida y frustrada en la penumbra. Se va a quedar ciega si sigue forzando la vista así, dijo él, con un tono sorprendentemente carente de sarcasmo. Se levantó y fue a un viejo armario, de donde sacó 2 candelabros y unas velas gruesas. Los encendió y colocó uno en su mesa de trabajo y otro en la pequeña mesa de ella. La luz cálida y titilante llenó la esquina de Elena, creando sombras danzantes en sus facciones perfectas. La imagen la suavizó, borrando por un instante sus bordes afilados. Ella lo miró, sorprendida por el gesto. ¿Y esto? Pensé que disfrutaba viéndome sufrir, dijo, aunque su voz había perdido su acidez habitual. No se confunda. Disfruto viéndola frustrada, contestó él, volviendo a su trabajo, una media sonrisa jugando en sus labios. Pero no tengo interés en que tropiece en la oscuridad y se rompa algo. Me daría demasiado papeleo. Se quedaron en silencio durante un rato, el único sonido era la lluvia golpeando el tejado y el rasgueo suave de Javier probando una cuerda. La atmósfera había cambiado. La oscuridad y la luz de las velas habían creado una extraña intimidad entre ellos. Mi abuelo solía decir que una guitarra suena mejor en los días de lluvia, dijo él de repente, su voz resonando en el silencio. Elena levantó la vista. Él no la estaba mirando, su atención estaba en el instrumento que tenía en las manos. Decía que la madera absorbe la humedad del aire y las notas se vuelven más profundas, más melancólicas. Empezó a tocar. No era una melodía compleja, solo unos acordes sencillos, una vieja balada española que Elena reconoció vagamente. La música llenó el taller, una melodía triste y hermosa que parecía hablar de amor y de pérdida. Ella se quedó quieta, escuchando. La música la transportó lejos de las presiones de su trabajo, de la Torre Esmeralda, de todo. Solo estaban él, la guitarra y esa melodía que le pellizcaba el corazón. Por primera vez, vio la conexión de la que él hablaba. El hombre y la madera eran uno solo. Él no estaba simplemente tocando un objeto, estaba dejando que su alma hablara a través de él. Cuando terminó, el silencio que siguió fue aún más profundo. Javier levantó la vista y sus ojos se encontraron en la penumbra. En ese momento, no eran enemigos. Solo eran un hombre y una mujer, atrapados por una tormenta, compartiendo un momento de inesperada belleza. Eso, ha sido bonito, admitió ella en un susurro, sintiéndose extrañamente vulnerable. Una sonrisa genuina, la primera que ella le veía, iluminó el rostro de Javier. Lo sé, dijo él, simplemente. La luz volvió con la misma brusquedad con la que se había ido. Las luces fluorescentes del techo parpadearon y se encendieron, rompiendo el hechizo. Elena parpadeó, como si despertara de un sueño. Se aclaró la garganta y volvió a su postura rígida. Bueno, la tormenta ha pasado. Ya puedo volver a mi trabajo, dijo, tecleando furiosamente en su portátil, que se había encendido de nuevo. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Un pequeño puente se había tendido sobre el abismo que los separaba. Y eso, para ambos, era mucho más peligroso que cualquier batalla legal. Los días se convirtieron en semanas. La convivencia se estableció en una rutina de hostilidad educada salpicada de momentos de tregua. Elena seguía dirigiendo sus negocios desde el taller, mientras Javier continuaba con su artesanía. Un mediodía, Javier vio que ella volvía a saltarse el almuerzo, tecleando con el ceño fruncido. Él salió y volvió a los 20 minutos con 2 bocadillos de tortilla de patatas de la tasca de enfrente y 2 refrescos. Dejó uno en la mesa de ella sin decir palabra. Elena levantó la vista, arqueando una ceja. ¿Qué es esto? ¿Un intento de envenenamiento? Es la mejor tortilla del barrio. Doña Elvira la hace como mi abuela, dijo él, desenvolviendo el suyo. Coma algo, Cifuentes.
Su cerebro no debe funcionar bien solo con cafeína. Explica muchas cosas sobre sus decisiones empresariales. A pesar del insulto velado, Elena se encontró sonriendo. Despegó la vista de la pantalla y desenvolvió el bocadillo. El pan estaba crujiente y la tortilla caliente y jugosa. Dio un bocado y cerró los ojos por un instante. Estaba delicioso. Está bien, Rivas. Por esta vez, admitiré que tiene buen gusto para algo que no sea madera, dijo ella, con la boca medio llena. Comieron en silencio, cada uno en su esquina, pero era un silencio cómodo. Otro ladrillo en el pequeño puente que estaban construyendo sin darse cuenta. Esa misma semana, mientras los ingenieros de Elena realizaban mediciones con un láser en el fondo del taller, uno de ellos tropezó con un cable y la máquina se desequilibró. Dirigiéndose peligrosamente hacia un estante lleno de guitarras recién barnizadas, listas para ser entregadas. Javier, que estaba en el otro extremo, vio la escena en cámara lenta. Lanzó un grito y corrió, pero sabía que no llegaría a tiempo. De repente, vio a Elena moverse con la velocidad de un rayo. Saltó de su silla, se lanzó hacia adelante y desvió la pesada máquina con su cuerpo justo a tiempo, evitando que impactara contra las guitarras, pero recibiendo un fuerte golpe en el hombro al chocar contra el estante. Cayó al suelo con un gemido de dolor. Javier llegó a su lado en un segundo, su corazón en la garganta. Elena. ¿Estás bien? El ingeniero, pálido como el papel, se apresuró a apagar la máquina. Elena estaba en el suelo, sujetándose el hombro, con el rostro contraído por el dolor. Estoy bien, dijo entre dientes, solo es un golpe. Él se arrodilló a su lado, su preocupación eclipsando por completo su ira hacia el ingeniero. Déjame ver, dijo, su voz suave. Con mucho cuidado, apartó la mano de ella y deslizó sus dedos por debajo de la chaqueta de su traje para palpar el hombro. Su piel estaba caliente y sintió el músculo contraerse bajo su tacto. Elena contuvo el aliento ante el contacto de sus dedos ásperos pero gentiles sobre su piel. La miró a los ojos, su rostro a centímetros del de ella. ¿Por qué lo has hecho?, le preguntó él, su voz era un murmullo ronco. Esas guitarras, valen una fortuna. No lo sé, susurró ella, perdida en la intensidad de su mirada. No podía dejar que se rompieran. Sé lo que significan para ti. En ese momento, el mundo exterior desapareció. No había ingenieros, ni demandas, ni torres de cristal. Solo estaban sus ojos, el calor de la mano de él en su hombro, y una comprensión tácita que flotaba entre ellos. La tensión ya no era de hostilidad, sino de algo mucho más profundo y confuso. Era pura y eléctrica atracción. Javier sintió un impulso abrumador de inclinar la cabeza y besarla. Acabar con toda esa guerra y esa distancia con el simple acto de unir sus labios. Vio cómo los ojos de ella se oscurecían, sus labios se entreabrían ligeramente. Ella también lo sentía. Estaba a punto de hacerlo cuando el ingeniero carraspeó torpemente a su lado. Señora Cifuentes, de verdad, lo siento muchísimo, yo. El momento se rompió. Javier se apartó bruscamente, como si se hubiera quemado. Ayudó a Elena a levantarse, evitando su mirada. No es nada, dijo ella al ingeniero, con su voz profesional de vuelta, aunque un poco temblorosa. Se sacudió el polvo del traje. Rivas, gracias. Se miraron por un instante más, un universo de palabras no dichas pasando entre ellos, antes de que ella se diera la vuelta y volviera a su rincón, frotándose el hombro dolorido. Javier se quedó de pie en medio del taller, sintiendo el hormigueo en las yemas de sus dedos donde había tocado su piel. La había salvado. Ella había salvado su trabajo. Y casi se habían besado. Se dio cuenta, con un pánico creciente, de que el odio que sentía por ella se estaba transformando en algo completamente diferente, algo que no sabía cómo manejar. Y eso era infinitamente más aterrador que perder su taller. Al final de esa semana, el viernes por la tarde, Elena estaba recogiendo sus cosas para marcharse. Javier estaba limpiando sus herramientas. Habían hablado lo mínimo indispensable desde el incidente, la tensión entre ellos era ahora de una naturaleza distinta, una conciencia aguda de la presencia del otro.
Justo cuando ella iba a salir, un hombre increíblemente elegante y apuesto entró en el taller. Vestía un traje de lino beige que costaba más que todo el alquiler anual de Javier y lucía un reloj de oro brillante. Elena, querida. Te estaba buscando, dijo el hombre con una voz suave y cantarina. Se acercó a Elena y le dio un beso en la mejilla, demasiado cerca de los labios. Ricardo, dijo Elena, visiblemente sorprendida y no del todo complacida. ¿Qué haces aquí? Tenía una reunión cerca y pensé en darte una sorpresa. Veo que sigues jugando en este pintoresco lugar, dijo Ricardo, mirando el taller con una sonrisa condescendiente que a Javier le dieron ganas de borrarle de la cara de un puñetazo. ¿Quién es tú, amigo? No es mi amigo, se apresuró a decir Elena. Es el señor Rivas, el artesano. Señor Rivas, este es Ricardo de la Vega. Javier simplemente asintió con la cabeza, sin ofrecer la mano. Sus ojos se clavaron en la forma en que la mano de Ricardo seguía posada en la parte baja de la espalda de Elena. Un fuego lento y venenoso empezó a arder en su estómago. Era un sentimiento que no había experimentado en años, celos. Puros y rabiosos celos. Encantado, dijo Ricardo, aunque su tono decía todo lo contrario. ¿Así que este es el hombre que está retrasando nuestro proyecto? No parece gran cosa. Se dirigió de nuevo a Elena, ignorando a Javier por completo. Venga, preciosa, déjame que te invite a cenar. Hay un sitio nuevo con estrella Michelin que se muere por tenerme como cliente. Así te olvidas de este aserradero por unas horas. Elena dudó un momento, mirando de Ricardo a Javier. Vio la mandíbula apretada de Javier, la forma en que sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que sujetaba un trapo. Y bien, insistió Ricardo, deslizando su mano desde su espalda hasta su cintura, atrayéndola un poco hacia él. Fue ese gesto, ese toque posesivo, lo que hizo que algo dentro de Javier se rompiera. Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera detenerse, cruzó el taller en 3 zancadas. Con una mano, apartó bruscamente la mano de Ricardo de la cintura de Elena. Con la otra, agarró el brazo de ella y la atrajo hacia sí, colocándola protectoramente a su lado, casi detrás de él. Su cuerpo se convirtió en un muro entre ella y el otro hombre. Ella no va a ninguna parte contigo, gruñó Javier, su voz era un trueno bajo y peligroso. Ricardo lo miró, primero sorprendido, y luego con una diversión arrogante. ¿Perdona? ¿Y tú quién te has creído que eres para decidirlo? Soy el hombre que te va a romper esa cara de niño bonito si no quitas tus manos de ella y te largas de mi taller ahora mismo, dijo Javier, y no había ni una pizca de duda en su voz. Estaba listo para cumplir su amenaza. Elena se quedó paralizada, atrapada entre los dos hombres. El calor del cuerpo de Javier contra su espalda, la fuerza de su mano en su brazo, la furia posesiva en su voz, todo ello envió una oleada de conmoción y una extraña y prohibida excitación a través de ella. La estaba defendiendo. La estaba reclamando. La guerra por el taller acababa de quedar en un segundo plano. Una nueva batalla, mucho más personal y peligrosa, acababa de comenzar. Y Elena estaba, a su pesar, justo en el ojo del huracán. Ricardo se enderezó, una sonrisa burlona y superior curvando sus labios perfectamente delineados. No pareció intimidado, solo molesto, como si una mosca se hubiera posado en su costoso traje. ¿Perdona? Creo que no has oído bien, troglodita. Le estaba ofreciendo a Elena una velada civilizada, algo que dudo que tú puedas entender. Ahora, si nos disculpas, quita tus sucias manos de ella. La palabra sucias fue el detonante final. La ira de Javier, que hasta ese momento era un fuego controlado, se convirtió en un infierno. Dio un paso adelante, su cuerpo ahora escudando completamente a Elena. Te lo he dicho una vez, y no me gusta repetirme. Lárgate. Elena sintió el temblor de la rabia contenida en el cuerpo de Javier, el músculo de su brazo tenso como el acero bajo su agarre. Se sintió atrapada, pero también extrañamente protegida. La situación se estaba saliendo de control. Ricardo, por favor, vete, dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. Ambos hombres la miraron, sorprendidos. Ricardo frunció el ceño.
Elena, querida, no voy a dejarte aquí con este salvaje. Es obvio que te está intimidando. No me está intimidando, replicó ella, y la verdad en sus propias palabras la sorprendió. Solo te pido que te vayas. Ahora. La expresión de Ricardo pasó de la arrogancia a una fría furia. La soltó de la cintura como si de repente quemara y se ajustó la chaqueta. Como quieras, Siseo, su encantó evaporándose para revelar algo mucho más feo debajo. Pero luego no vengas a mí cuando te canses de jugar en el barro. Tenemos negocios de los que hablar, Elena. No lo olvides. Le lanzó a Javier una última mirada cargada de desprecio y se dio media vuelta, saliendo del taller con pasos rápidos y enfadados. La campanilla de la puerta sonó, sellando su partida y dejando un silencio denso y pesado en el taller. Javier no soltó el brazo de Elena de inmediato. Se quedó allí, respirando con dificultad, el eco de la confrontación todavía vibrando en el aire. Elena podía sentir cada respiración agitada en su espalda. Cuando finalmente la soltó y se giró para mirarla, el fuego de la ira en sus ojos había sido reemplazado por algo diferente, algo más intenso y personal. Era una pregunta furiosa. ¿Quién es él?, preguntó, su voz era un gruñido bajo, casi inaudible. ¿Qué es para ti? Elena se frotó el brazo donde él la había sujetado, no porque le doliera, sino para tener algo que hacer con las manos. Se retiró a su armadura de frialdad por instinto. Eso no es asunto tuyo, Rivas. Claro que es asunto mío, explotó él, dando un paso hacia ella, borrando la distancia que ella había intentado poner. Es asunto mío cuando un imbécil entra en mi casa, en mi taller, y te toca como si fueras de su propiedad. Vi cómo te puso la mano encima. Y vi que no te gustaba. Ella retrocedió hasta que su espalda chocó con una de las mesas de trabajo, haciéndola tambalearse. Yo puedo cuidarme sola. No necesito que me defiendas. No me digas, se burló él, acercándose aún más, apoyando las manos en la mesa a cada lado de ella, atrapándola. Estaba tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en el miel de sus ojos. Pues no lo parecía. Parecías a punto de dejar que ese pavor real te llevara a rastras con tal de no montar una escena. ¿Por qué dejas que te trate así? Tú no sabes nada de mi vida, ni de mis negocios con Ricardo, siseó ella, el corazón martilleándole en el pecho. Estar atrapada así por él era a la vez aterrador y extrañamente excitante. El olor a madera y a su piel limpia la envolvía. Sé lo que veo, insistió él, bajando la voz, haciéndola aún más peligrosa. Vi a un hombre que te menospreciaba a ti y a mi trabajo, y vi cómo tú te encogías. La mujer que conozco, la que me salvó las guitarras, la que me planta cara cada día, esa mujer no se habría quedado callada. La acusación la golpeó con más fuerza que un insulto. Él la estaba viendo, realmente viendo, y eso la desnudaba. ¿Y qué quieres que haga, Que me ponga a tu nivel y empiece una pelea a gritos en medio de tu taller. Quiero que te respetes a ti misma tanto como respetas tus malditos contratos, gruñó él. ¿No lo entiendes? Odio todo lo que representas. Odio tu torre, tu dinero, tu forma de pisotear a la gente. Pero desde que estás aquí, he visto algo más. He visto a una mujer luchadora, inteligente, terriblemente frustrante. Hizo una pausa, su pecho subiendo y bajando. Y cuando ese tipo te tocó, sentí ganas de matarlo. ¿Por qué, Elena? Dime por qué me importa tanto lo que te pase. Dime por qué el sonido de tus tacones al llegar por la mañana es lo primero que escucho. ¿Y por qué cuando no estás aquí, este lugar se siente vacío? Sus palabras la dejaron sin aliento. El mundo se redujo a ese pequeño espacio entre ellos, cargado de serrín, confesiones y un deseo que era ya innegable. Yo, no lo sé, susurró ella, su voz temblando. Fue toda la invitación que él necesitó. Pues yo tampoco, dijo él con voz ronca. Y entonces, eliminó el último centímetro que lo separaba y estrelló su boca contra la de ella. No fue un beso tierno ni exploratorio. Fue un beso de pura desesperación, de celos, de semanas de tensión acumulada explotando en un solo instante. Fue un beso para acallar las dudas,
para reclamar algo que no sabía que quería hasta ese mismo momento. Sus labios eran firmes y exigentes, moviéndose sobre los de ella con una necesidad cruda. Una de sus manos dejó la mesa para enredarse en su nuca, sujetándola, inclinando su cabeza para profundizar el beso. Por un segundo, Elena se quedó rígida de la conmoción. Su mente gritaba que se apartara, que esto era una locura, que él era su enemigo. Pero entonces, su cuerpo traicionó a su mente. El calor de su boca, el sabor a café y a hombre, la firmeza de sus dedos en su pelo, todo ello encendió una mecha que llevaba mucho tiempo esperando una chispa. Un gemido ahogado escapó de su garganta y, sin ser consciente de ello, sus manos subieron hasta su pecho, agarrándose a su camisa. Le devolvió el beso. No con la misma furia, sino con una necesidad igual de desesperada. De repente, ya no era la fría empresaria ni él el orgulloso artesano. Eran solo un hombre y una mujer que se habían encontrado en el campo de batalla y, en lugar de luchar, se habían rendido a una fuerza mayor. Javier sintió el cambio en ella, su rendición, y el beso se transformó. La furia se disolvió, dando paso a una pasión profunda y hambrienta. Su otra mano subió por su espalda, atrayéndola contra su cuerpo duro, y ella pudo sentir el latido acelerado de su corazón, o quizás era el suyo. Él ladeó la cabeza, su lengua trazando el contorno de sus labios, pidiendo una entrada que ella le concedió sin dudarlo. Fue una explosión de sensaciones. Él la saboreó como un hombre sediento que encuentra agua, explorando su boca con una mezcla de posesión y asombro. Ella se aferró a él, perdida en el torbellino de emociones que él había desatado. Era imprudente, era una locura, y era lo más real que había sentido en años. Tan bruscamente como había comenzado, él rompió el beso. Se apartó un poco, solo lo suficiente para mirarla. Ambos respiraban con dificultad, sus pechos subiendo y bajando al unísono. Sus labios estaban hinchados y enrojecidos, y sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban ahora oscuros, dilatados y llenos de una confusión que reflejaba la de él. Se miraron en silencio, el peso de lo que acababa de pasar cayendo sobre ellos. El mundo real, con sus contratos y sus demandas, regresó de golpe. El pánico se apoderó del rostro de Elena. ¿Qué hemos hecho?, susurró. Javier no tenía respuesta. Parecía tan aturdido como ella. Elena se deslizó fuera de su alcance, poniendo la mesa de trabajo entre ellos como una barrera. Se llevó una mano temblorosa a los labios. Podía sentirlo todavía, su sabor, su calor. Sin decir una palabra más, agarró su bolso y su portafolios y prácticamente huyó del taller. La campanilla sonó de nuevo, esta vez anunciando su escape. Javier se quedó solo en medio de su universo de madera, el silencio ahora ensordecedor. Se llevó los dedos a sus propios labios. Podía saborear su perfume, la delicada textura de su piel. Se había pasado semanas odiando a esa mujer, y en menos de un minuto, todo su mundo se había puesto patas arriba. No solo la deseaba, sino que había descubierto algo mucho más aterrador, una necesidad feroz de protegerla, incluso de sí misma. Y no tenía ni la menor idea de qué hacer al respecto. Elena condujo en piloto automático, sin rumbo fijo. El beso se repetía en su mente una y otra vez, cada detalle grabado a fuego en su memoria. Se detuvo en un mirador con vistas a la ciudad, la misma ciudad que pretendía conquistar. Apoyó la frente en el volante frío, su respiración todavía agitada. ¿Quién era esa mujer que se había aferrado a Javier, que le había devuelto el beso con tanta avidez? No la reconocía. Toda su vida se había basado en el control, controlar sus emociones, sus negocios, a la gente a su alrededor. Ricardo era parte de ese control. Su relación, si es que podía llamarse así, era un acuerdo. Un acuerdo de negocios con tintes de conveniencia social, aprobado e impulsado por su padre. Ricardo de la Vega era el yerno perfecto para un magnate como su padre, de buena familia, ambicioso, despiadado en los negocios. Era su igual en ese mundo frío de acero y cristal. Pero nunca la había hecho sentir nada remotamente parecido a la tormenta que Javier acababa de desatar en ella. Ricardo la tocaba con manos de propietario, Javier la había tocado, incluso en su enfado, con una pasión que la hacía sentirse
vista. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Ricardo. Lo ignoró. Volvió a llamar. A la tercera vez, contestó. Elena, dijo él, su voz melosa de nuevo, siento lo de antes, cariño. Ese tipo me sacó de mis casillas. No debí marcharme así. ¿Qué querías, Ricardo?, preguntó ella, su voz plana. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Y recordarte nuestra cena de mañana por la noche con tu padre. Es importante. Cerraremos el acuerdo del consorcio asiático. Su padre. El acuerdo. La realidad. Estaré allí, dijo ella, y colgó antes de que él pudiera decir nada más. Se sintió sucia, como una traidora. ¿Pero a quién estaba traicionando? ¿A su padre, a Ricardo, o a esa parte de sí misma que Javier acababa de despertar? La mañana siguiente fue un suplicio. Debatía si ir o no al taller. Evitarlo sería una cobardía, una admisión de que él tenía poder sobre ella. Ir era enfrentarse a la tensión, a la incomodidad, a la memoria de ese beso devastador. Al final, su orgullo ganó. Se vistió con su traje más severo, un negro afilado que era una armadura, y se peinó en un moño tan apretado que le dolía. Era la general Elena Cifuentes yendo a la batalla. Cuando entró en el taller, Javier estaba lijando una pieza de madera, la espalda hacia ella. No se giró cuando sonó la campanilla. El aire estaba tan tenso que casi podía oírlo crepitar. Se dirigió a su mesa en silencio, encendió su ordenador portátil y fingió trabajar. Pero no podía concentrarse. Era dolorosamente consciente de cada movimiento que él hacía, del sonido rítmico de la lija, del flexionar de los músculos de su espalda bajo la camiseta. Él era igual de consciente de ella. Podía oler su perfume, un aroma floral y cítrico que ahora asociaba para siempre con el sabor de su boca. Sentía su presencia como un calor en la nuca. La situación era insostenible. Pasó casi una hora en ese silencio tortuoso. Finalmente, Elena se levantó para ir a la pequeña máquina de café que había traído. Mientras se servía una taza, uno de sus bolígrafos de diseño rodó de la mesa y cayó al suelo. Se agachó para recogerlo. Al mismo tiempo, Javier, que había ido a buscar un destornillador a una caja cercana, también se agachó. Sus cabezas estaban a centímetros, sus manos yendo hacia el mismo objeto. Los dedos de él rozaron los de ella. Una descarga eléctrica, potente e inconfundible, los recorrió a ambos. Se apartaron al instante, como si se hubieran quemado. Elena se puso de pie de un salto, el corazón desbocado. Javier se enderezó más lentamente, sus ojos miel fijos en ella. Tenemos que hablar de esto, Elena, dijo él, su voz baja y grave. No hay nada de qué hablar, replicó ella, volviendo a su escritorio. Fue un error. Un momento de locura. No volverá a pasar. Un error, repitió él, acercándose a su mesa. ¿Eso fue para ti? Porque para mí no se sintió como un error. Se sintió como lo único correcto que ha pasado entre nosotros desde que entraste por esa puerta. Justo cuando Elena iba a replicar, la campanilla de la puerta sonó de nuevo, salvándola. Entró Mateo, el abogado de Javier, con el rostro sombrío y un portafolios en la mano. Javi, malas noticias, dijo, sin siquiera reparar en la tensión palpable en la habitación. Javier se apartó de Elena, su atención inmediatamente en su amigo. ¿Qué pasa? Tu némesis no pierde el tiempo, dijo Mateo, abriendo el portafolio sobre la mesa de trabajo de Javier y sacando unos documentos. CIG Properties ha presentado una moción de emergencia en el juzgado. Alegan que este edificio tiene fallas estructurales graves y representa un peligro para la seguridad pública. Están solicitando una orden de demolición inmediata, anulando la suspensión de 90 días. Javier leyó el documento por encima del hombro de Mateo, su rostro endureciéndose con cada línea. Luego, levantó la vista, sus ojos clavándose en Elena. La expresión de su rostro era de una furia helada y una profunda traición. ¿Una falla estructural? Este edificio ha estado en pie durante 100 años, rugió, dando un golpe en la mesa que hizo saltar las herramientas.
Se giró hacia Elena, su rostro una máscara de desprecio. Tú. Esta es tu obra. Elena se puso de pie, completamente desconcertada. ¿De qué estás hablando? Yo no sé nada de esto. No me mientas, gritó él, acercándose a ella de nuevo, pero esta vez no había pasión, solo rabia pura. Tus ingenieros han estado aquí durante semanas, ¿no es así? Buscando grietas, fisuras, cualquier excusa para apoyar esta mentira. ¿Y el beso de ayer? ¿Qué fue eso? ¿Una táctica de distracción? ¿Un juego para mantenerme ocupado mientras preparabas el golpe final? No, exclamó ella, sintiendo el pánico y la indignación. Ver la acusación en sus ojos dolía más que cualquier insulto que le hubiera lanzado antes. Te juro que no tuve nada que ver con esto. No te creo, dijo él, su voz rota por la traición. Se dio la vuelta y se pasó las manos por el pelo, desesperado. Lo sabía. Sabía que no podía confiar en ti. El dolor de sus palabras fue como un puñal para Elena. Pero en medio de ese dolor, su mente analítica y fría empezó a funcionar. Esto no tenía su firma. Era torpe, agresivo, era el estilo de Ricardo. Ricardo, enojado por el desplante de la noche anterior. Ricardo, eliminando al salvaje del camino y, al mismo tiempo, demostrándole a Elena quién tenía el poder. El abogado, Mateo, observaba la escena, confundido. ¿Señora Cifuentes? Su empresa afirma tener un informe preliminar de uno de sus ingenieros. Ese informe es una mentira o ha sido manipulado, interrumpió Elena, su voz adquiriendo de repente un tono de autoridad glacial que hizo que ambos hombres la miraran. Dio un paso adelante, su miedo y su dolor transformándose en una determinación férrea. Van a necesitar algo más que un informe preliminar para conseguir una orden de demolición de emergencia. Necesitarán el testimonio de un perito inspector certificado por el ayuntamiento. Javier la miraba con suspicacia. ¿Y qué? ¿Y que podemos luchar contra eso? Continuó ella, sus ojos fijos en los de él, suplicándole que la creyera. Podemos solicitar nuestra propia inspección, con un perito independiente. Si el edificio es tan sólido como tú dices, el informe independiente lo demostrará y su moción será desestimada. Por primera vez desde que Mateo había entrado, una pequeña chispa de esperanza se encendió en los ojos de Javier, aunque todavía estaba teñida de desconfianza. ¿Y por qué harías tú eso? ¿Por qué ayudarías al hombre cuyo taller intentas destruir? Elena tragó saliva, la respuesta era a la vez simple y terriblemente complicada. Porque no juego sucio. Quiero ganar este lugar, Rivas, pero quiero ganarlo limpiamente. Y, hizo una pausa, nadie, y mucho menos un hombre como Ricardo de la Vega, me utiliza como un peón en su juego. La mención del nombre de Ricardo pareció hacer clic en la cabeza de Javier. La miró, realmente la miró, y vio que no estaba mintiendo. Vio la furia en sus ojos no estaba dirigida a él, sino a la misma gente de su propio mundo. Tomó una decisión. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, su voz todavía tensa, pero ahora había un matiz de alianza. Elena se sintió aliviada. Asumió el mando de inmediato. Lo primero, Mateo, es presentar una objeción a su moción, argumentando la necesidad de una segunda opinión de un perito independiente y neutral. Yo tengo una lista de los mejores de la ciudad. Lo segundo, es prepararnos para esa inspección. Tenemos que tener acceso a todos los planos originales del edificio, a los registros de mantenimiento, a todo. Javier asintió. Mi abuelo guardaba todo. Está en el antiguo archivo, en el sótano. Y así, la dinámica entre ellos cambió una vez más. Ya no eran enemigos declarados ni amantes confundidos. Eran aliados, unidos por una amenaza común. El resto del día lo pasaron en el sótano del taller, un lugar aún más polvoriento y lleno de historia que la planta principal. El aire olía a papel viejo y a tierra húmeda. Revolvieron cajas de cartón y archivadores metálicos oxidados. Trabajaban juntos, codo con codo, sus cuerpos rozándose de vez en cuando en el estrecho espacio. Cada roce era un pequeño recordatorio del beso, pero la urgencia de su tarea lo mantenía a raya.
Mientras buscaban, él empezó a contarle historias sobre los documentos que encontraban. Este es el permiso de obra original de 1923. Mi bisabuelo lo consiguió. Era ebanista antes que constructor de guitarras. Y dijo él, sacando una foto en blanco y negro, es mi abuelo el día que inauguró el taller. Mira esa sonrisa. Creía que había construido algo que duraría para siempre. Elena escuchaba, fascinada. Por primera vez, entendía de verdad lo que ese lugar significaba para él. No era solo ladrillo y mortero, era un tapiz tejido con generaciones de sueños y trabajo. Ella, a cambio, sin darse cuenta, empezó a revelar partes de sí misma. Mientras descifraba la letra de un viejo contrato de suministro eléctrico, murmuró, mi padre me obligó a tomar clases de caligrafía durante 3 veranos. Decía que una mujer de negocios debía tener una firma impecable. ¿Te obligó?, preguntó él suavemente. Ella se encogió de hombros. Mi padre siempre ha tenido un plan muy claro para mí. A veces siento que mi vida es solo una lista de casillas que él necesita que yo marque. Fue la confesión más personal que había hecho nunca. Se hizo un silencio, y cuando levantó la vista, él la estaba mirando con una comprensión y una suavidad que la desarmaron. Estaban de pie, cerca, rodeados por los fantasmas del pasado de él y el presente de ella. El impulso de acercarse, de terminar la conversación que habían empezado con un beso, era casi abrumador. Justo en ese momento, Mateo los llamó desde la escalera. Los encontré. Los planos originales completos. La tensión se rompió. Subieron y extendieron los enormes rollos de papel amarillento sobre la mesa de trabajo más grande. Se inclinaron sobre ellos, sus cabezas casi tocándose, sus manos a veces rozándose mientras señalaban detalles de la estructura. Mira esta viga de roble, dijo él, su aliento cálido cerca de la oreja de ella. Hoy en día no construyen así. Esto es inamovible. Y la cimentación, añadió ella, su voz un poco entrecortada por su proximidad, es mucho más profunda de lo que requieren los códigos actuales. Este edificio es una fortaleza. Pasaron el día siguiente y el otro trabajando así, en una extraña burbuja de colaboración. Ella hizo llamadas, moviendo sus hilos para acelerar la asignación de un inspector neutral y para conseguir que un ingeniero de su confianza revisara los planos. Él se dedicó a preparar el taller, limpiando y ordenando zonas para facilitar el acceso del inspector. El odio se había disipado, reemplazado por un respeto a regañadientes. Ella admiraba su dedicación y su profundo conocimiento de su oficio. Él admiraba su mente brillante y su inesperado sentido del honor. La noche antes de la inspección, estaban agotados. Se quedaron en el taller hasta tarde, revisando una última vez su estrategia. Elena bostezó. No recuerdo la última vez que trabajé tantas horas seguidas en algo que no fuera cerrar un trato, dijo, frotándose los ojos. Javier fue a un pequeño frigorífico que tenía en la trastienda y volvió con 2 cervezas frías. Le ofreció una a ella. Te la has ganado. Ella la aceptó, sorprendida. Se sentaron en un viejo banco de madera, bebiendo en un silencio cómodo. La luz tenue del taller creaba un ambiente íntimo. ¿Sabes?, dijo Javier, rompiendo el silencio, hay un guitarrista muy famoso, Leo Vargas, que viene mañana por la tarde. Lleva un año esperando que termine una guitarra especial para él. Es un encargo muy importante. ¿Mañana?, preguntó ella, preocupada. Sí, después de la inspección. Sería una ironía cruel, ¿verdad? Conseguir el mayor encargo de mi vida el mismo día que me dicen que van a demoler mi taller. No van a demolerlo, dijo Elena con una convicción que lo sorprendió. Vamos a ganar esto. Y luego, bueno, luego podremos volver a odiarnos tranquilamente. Él sonrió, una sonrisa genuina y cansada. Casi lo echaría de menos. Se miraron, y la atracción volvió con toda su fuerza, ahora desprovista de ira. Él alargó la mano y, con la yema de su pulgar, acarició suavemente el contorno de sus labios. Sobre lo que pasó el otro día, Elena, comenzó él. No fue un error. Y no fue una táctica. Fue
Algo que he querido hacer desde el primer día que resbalaste y te sostuve en mis brazos. Ella cerró los ojos, inclinándose hacia su tacto. Estaba a punto de responder cuando, de nuevo, la campanilla de la puerta sonó. La sangre se le heló en las venas. Ricardo de la Vega estaba de pie en el umbral, su sonrisa era la de un tiburón que huele sangre en el agua. ¿Interrumpo algo?, preguntó con falsa inocencia. Su mirada pasó de la mano de Javier en el rostro de Elena a la cerveza en la mano de ella. Elena, Elena. Tu padre está muy decepcionado. Le he contado tu falta de cooperación. Me ha pedido que venga a recordarte de qué lado se supone que estás. Se acercó, su presencia llenando el espacio de una amenaza fría. He oído que mañana tenéis una inspección. Y que un tal Leo Vargas viene a hacer negocios. Sería una lástima que algo saliera mal. Una verdadera lástima. La amenaza no era velada. Era una declaración de guerra. Elena se puso de pie, interponiéndose entre Ricardo y Javier. El momento de vulnerabilidad había pasado, reemplazado por una furia helada. Lárgate de aquí, Ricardo. Él sonrió. Solo una advertencia amistosa, querida. Hay mucho en juego mañana. Para todos. Se dio la vuelta y se fue, dejándolos en un silencio tenso, el peso de su amenaza flotando en el aire. La batalla por el taller ya no era solo legal, se había vuelto personal, peligrosa. Y Elena supo, mirando el rostro endurecido de Javier, que ya no podía permanecer en medio. Había elegido un bando. Y mañana, iba a luchar. La presencia de Ricardo dejó un veneno en el aire del taller, un frío que ni el aroma a madera podía disipar. La intimidad del momento anterior se hizo añicos, reemplazada por una tensión cruda y alarmante. Elena se quedó mirando la puerta por la que él había desaparecido, sus manos apretadas en puños a los costados. Sentía una mezcla de furia y un amargo sabor a reconocimiento. Aquel era el mundo que conocía, el mundo de las amenazas veladas y las puñaladas por la espalda. Era el mundo de su padre, el que Ricardo representaba tan bien. Javier rompió el silencio. ¿Eso era una amenaza?, preguntó, su voz despojada de cualquier suavidad que hubiera tenido momentos antes, ahora era dura como el granito. Lo conoces mejor que yo. Elena se volvió para mirarlo, y en sus ojos Miel vio no solo ira, sino una profunda preocupación que no estaba dirigida al taller, sino a ella. Sí, admitió, su voz apenas un susurro. Lo era. Ricardo es vengativo. Y cobarde. No se ensuciaría las manos él mismo, pero es capaz de cualquier cosa para salirse con la suya y quedar bien con mi padre. El miedo la atenazó por un instante. Miedo por la inspección. Miedo por Javier y su taller. Miedo por la guitarra de Leo Vargas, que entendía que representaba la culminación del trabajo de su vida. Mañana, dijo ella, su cerebro entrando en modo de crisis, no puedes estar solo aquí. Durante la inspección y, sobre todo, cuando venga ese músico, yo estaré aquí. Y me aseguraré de que mi propio personal de seguridad esté vigilando la calle. Javier arqueó una ceja, la desconfianza volviendo a asomar. ¿Tu personal de seguridad? ¿El de CIG Properties? ¿Para qué? ¿Para asegurarse de que los saboteadores de tu empresa no me estorben mientras intentan sabotearme? La acusación, aunque comprensible, la hirió. No son saboteadores de mi empresa, replicó, dolida. Son gente de confianza que responde ante mí, no ante Ricardo ni ante mi padre. Estoy tratando de ayudarte, ¿no lo ves? Se acercó a él, la desesperación por hacerle entender la impulsaba. Javier, escucha. Lo que sea que empezara esto, lo de la torre, la demolición, ya no se trata de eso. Esto se ha vuelto personal. Ricardo te ve a ti como un obstáculo para sus planes conmigo. Y mi padre ve tu desafío como una afrenta directa a su autoridad. Están jugando contigo para castigarme a mí. No voy a permitirlo. Su sinceridad era tan palpable que derribó las últimas defensas de él. Vio la angustia en su rostro, vio que estaba tan atrapada en su propio mundo dorado como él en su taller amenazado. El problema era mucho más grande que ellos dos.
Era una colisión de dos universos. De acuerdo, dijo él finalmente, su voz más suave. Confío en ti. Esas tres palabras, dichas en voz baja en la penumbra del taller, tuvieron más peso para Elena que cualquier contrato multimillonario que hubiera firmado. Significaban que alguien, por primera vez, confiaba en su juicio, en su persona, y no en su apellido o en su poder. Se sintió responsable de esa confianza, de una manera que nunca se había sentido responsable de los millones de su padre. Bien, dijo ella, recomponiéndose. Mañana a primera hora. Yo llegaré antes que el inspector. Se marchó sin otra palabra, dejando la cerveza a medio beber sobre el banco. No podía quedarse. La proximidad con él, ahora cargada con la confianza que le había depositado, era demasiado intensa, demasiado peligrosa para su maltrecho autocontrol. Necesitaba estar sola para planificar, para anticipar los movimientos de Ricardo, para ganar esta batalla. La mañana siguiente, el taller bullía con una energía nerviosa. Tal como prometió, Elena llegó al amanecer, acompañada de dos hombres de aspecto serio y discreto, vestidos con trajes oscuros, que se posicionaron en la entrada de la calle. Ella misma estaba vestida con unos prácticos pantalones oscuros y una blusa de seda, habiendo abandonado sus tacones por unos zapatos planos. Estaba lista para la acción. Javier la observó mientras ella daba instrucciones a sus hombres con una autoridad tranquila y eficiente. No era la empresaria despiadada que había conocido, sino una estratega preparando su campo de batalla. Un respeto a regañadientes se consolidó dentro de él. El inspector, un hombre de mediana edad con gafas y expresión perpetuamente aburrida llamado señor Méndez, llegó puntualmente a las 9. Mateo, el abogado, ya estaba allí para supervisar. La inspección fue un proceso meticuloso y lento. El señor Méndez golpeaba paredes, examinaba vigas con una linterna, tomaba muestras de mortero y revisaba los planos que tenían extendidos, haciendo preguntas técnicas que Elena y Javier respondían al unísono, a menudo completando las frases del otro. Durante horas, recorrieron cada centímetro del edificio, desde el polvoriento sótano hasta el desván. Javier señalaba las reparaciones y refuerzos que su padre y él habían hecho a lo largo de los años. Elena aportaba datos de los planos originales, demostrando que la estructura superaba con creces los estándares requeridos. No había ninguna señal de Ricardo ni de sus artimañas. La mañana transcurrió sin incidentes, y Elena comenzó a pensar que tal vez la amenaza había sido solo un farol para asustarlos. Cerca de la 1 de la tarde, el inspector cerró su libreta. Bueno, dijo, quitándose las gafas, a falta de redactar el informe oficial, mi evaluación preliminar es que la moción de C.I.G. Properties es infundada. Este edificio es de una solidez notable. Las llamadas fallas estructurales son fisuras superficiales en el yeso, cosméticas. De hecho, diría que es una de las construcciones de su época mejor conservadas que he visto en años. Mi informe recomendará desestimar la solicitud de demolición de emergencia. Javier sintió que el alma le volvía al cuerpo. Una sonrisa radiante se extendió por su rostro y miró a Elena. Ella le devolvió la sonrisa, un gesto genuino de triunfo compartido. Por un instante, en medio de abogados e inspectores, solo existieron ellos dos, compartiendo una victoria. Mateo estrechó la mano de Javier con efusividad. Lo conseguimos, Javi. Lo conseguimos. Pero Elena sabía que no debían bajar la guardia. Aún queda la tarde. El señor Vargas no ha llegado. La tensión volvió a instalarse. Después de que el inspector y Mateo se marcharan, se quedaron solos en el taller. El alivio inicial dio paso a una espera ansiosa. Para calmar los nervios, Javier se dedicó a dar los últimos toques a la guitarra de Leo Vargas. Era, sin duda, su obra maestra. Hecha de palo de rosa de la India y abeto alemán, con incrustaciones de abulón que brillaban como joyas. Elena lo observaba, hipnotizada por la delicadeza de sus movimientos. Él trataba al instrumento con la reverencia de un padre acunando a su recién nacido. Es perfecta, susurró ella. Es más que madera y cuerdas, respondió él, sin apartar la vista de su trabajo.
Lleva la memoria de mi abuelo, la técnica de mi padre y la esperanza de que todo esto signifique algo. La campanilla de la puerta sonó, y el corazón de ambos dio un vuelco. Pero no era Leo Vargas. Eran dos operarios con monos de la compañía eléctrica. Buenas tardes, tenemos un aviso de una posible sobrecarga en la línea de este edificio. Tenemos que hacer una revisión de emergencia en el cuadro principal, dijo el que parecía al mando, leyendo una orden en una tableta. Javier y Elena se miraron. Esto no podía ser una coincidencia. No hemos notificado ninguna avería, dijo Javier, interponiéndose en su camino. La orden es automática, señor, por seguridad. Un pico de tensión detectado en la central. Si no nos deja revisar, tendremos que cortar el suministro a todo el edificio por precaución. Elena intervino, su mente trabajando a toda velocidad. Un corte de luz. La llegada de Leo Vargas era inminente. La demostración de la guitarra sería acústica, pero la reunión, las formalidades, todo se vería afectado. Y si causaban un cortocircuito, podrían provocar un daño real. Era el tipo de sabotaje sutil y difícil de probar que Ricardo orquestaría. Entiendo, dijo Elena con calma. Mi nombre es Elena Cifuentes, de CIG Properties, los dueños del edificio. Por supuesto que pueden proceder, pero voy a supervisar personalmente su trabajo. Y mi personal de seguridad presenciará toda la operación desde la puerta del sótano, donde está el cuadro eléctrico. La expresión de los operarios titubeó por una fracción de segundo, lo suficiente para que Elena confirmara sus sospechas. No esperaban encontrarse con la dueña del edificio, y mucho menos con seguridad. Como quiera, señora, dijo el hombre, encogiéndose de hombros. Elena hizo una señal a uno de sus hombres y acompañó a los operarios al sótano. Le lanzó a Javier una mirada que decía, vigila el taller. Yo me encargo de esto. Javier se quedó arriba, su ansiedad en su punto más alto. Minutos después, mientras Elena observaba cada movimiento de los falsos operarios en el sótano, la campanilla sonó de nuevo. Un hombre entró. Era inconfundible, con su pelo largo y plateado, sus botas de vaquero y el aura de una leyenda del rock. Era Leo Vargas. Busco a Javier Rivas, dijo con su voz rasposa, mundialmente famosa. Javier se recompuso, extendiendo la mano. Soy yo, maestro. Es un honor. Mientras estrechaba la mano del músico, por la puerta abierta vio a dos adolescentes en bicicleta detenerse bruscamente en la acera. Uno de ellos sostenía una lata de pintura en aerosol roja. La intención era obvia, vandalizar la fachada en el momento más inoportuno. El segundo guardia de seguridad de Elena, que había permanecido fuera, se interpuso tranquilamente. No dijo nada, solo se plantó frente a ellos, un hombretón imponente. Los adolescentes se miraron, soltaron la lata de pintura y salieron pedaleando a toda velocidad. Javier lo vio todo y su admiración por la previsión de Elena creció exponencialmente. Invitó a Leo Vargas a entrar, le ofreció un café y luego, con manos temblorosas de emoción, le presentó la guitarra. En el sótano, Elena observaba a los operarios. Fingían trabajar, abriendo el cuadro, comprobando cables al azar. Es extraño, dijo uno, nuestros sensores indicaban una fluctuación grave, pero todo parece estar en orden. Tal vez su equipo esté defectuoso, sugirió Elena con frialdad. De repente, las luces del taller parpadearon y se apagaron. Un zumbido sordo provino del cuadro eléctrico. Uno de los operarios sonrió disimuladamente, creyendo haber cumplido su misión. Pero un segundo después, un generador auxiliar que Elena había hecho instalar en secreto en el callejón trasero la noche anterior cobró vida, y las luces volvieron a encenderse sin problemas. La sonrisa del operario se desvaneció. Parece que la previsión es una gran virtud, dijo Elena, sus ojos brillando con fría satisfacción. Creo que su trabajo aquí ha terminado. Los hombres, derrotados, recogieron sus cosas y se marcharon sin decir una palabra, pasando junto a los dos guardias de seguridad que los escoltaron con la mirada hasta que doblaron la esquina. Elena subió corriendo las escaleras. Cuando llegó a la planta principal, el sonido más puro y celestial que había oído nunca llenaba el aire.
Leo Vargas estaba sentado en el viejo banco de madera, con su guitarra en las manos, los ojos cerrados de puro éxtasis. La música que producía era magia, una cascada de notas que hablaban de alegría y de pena, de caminos polvorientos y de cielos estrellados. Javier estaba de pie a un lado, su rostro una mezcla de orgullo, alivio y una veneración casi religiosa. La melodía se desvaneció, y el silencio que quedó era reverente. Leo Vargas abrió los ojos y miró la guitarra como si fuera un tesoro sagrado. Chico, dijo, su voz rasposa cargada de emoción. He tocado cientos de guitarras en mi vida. Las mejores del mundo. Pero esta tiene alma. ¿Cuánto? Javier, sin palabras, simplemente garabateó una cifra en un trozo de papel. Leo la miró y soltó una carcajada. ¿Estás loco? Vale el doble. Y te voy a pagar el triple si me prometes que mi próxima guitarra también la construirás tú. Extendió su mano, y Javier la estrechó, sellando el trato más importante de su carrera. La alegría en el rostro de Javier era tan pura y abrumadora que a Elena le dolió el corazón. Habían ganado. A pesar de todo, habían ganado. Después de que Leo Vargas se marchara, dejando tras de sí un cheque con más ceros de los que Javier había visto juntos en su vida y la promesa de una fama que cambiaría su mundo, un silencio cargado de emoción se apoderó del taller. Se miraron a través del espacio polvoriento. Todo lo que había sucedido ese día, toda la tensión, la lucha y el triunfo compartido, se acumulaba entre ellos. Tú, empezó a decir Javier, su voz ronca. Tú lo sabías. Previste todo. El apagón, el vandalismo. Conozco a mi enemigo, dijo ella simplemente, encogiéndose de hombros, pero sus ojos brillaban. Salvaste mi taller, dijo él, dando un paso hacia ella. Salvaste mi encargo. Me salvaste. No, replicó ella, su voz suave. Lo hicimos juntos. Él siguió acercándose hasta que estuvo justo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Lentamente, como para no asustarla, levantó una mano y apartó un mechón de pelo que se le había escapado del moño. Su tacto era increíblemente tierno. Ya no se trata del taller, ¿verdad?, susurró él. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Para mí tampoco, dijo él. Su otra mano subió hasta su cintura, atrayéndola suavemente hacia él. Esta vez no había ira, ni celos, ni desesperación. Solo una necesidad profunda y una ternura que la desarmó por completo. Él se inclinó y la besó. Y este beso no tenía nada que ver con el primero. No fue una explosión, fue un amanecer. Fue lento, profundo y lleno de todas las palabras que no habían podido decir. Fue un beso de gratitud, de respeto, de una atracción que había madurado desde la lujuria hasta convertirse en algo mucho más significativo. Sus labios se movieron sobre los de ella con una certeza suave, y ella respondió de inmediato, sus manos subiendo por su pecho hasta rodear su cuello, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, pero sin perder esa ternura subyacente. Era una promesa. Una promesa de que, a pesar de los mundos diferentes de los que provenían, habían encontrado un territorio común en ese viejo taller, un lugar donde podían ser simplemente ellos mismos. Cuando se separaron, apoyaron sus frentes una contra la otra, compartiendo el mismo aire. Mi padre se va a poner furioso, susurró Elena, con una media sonrisa. Que se ponga en la fila, replicó Javier, haciéndola reír. Él acarició su mejilla. ¿Qué vamos a hacer ahora, Elena Cifuentes? La pregunta flotaba en el aire. La orden de demolición había sido detenida, pero el proyecto de la Torre Esmeralda seguía en pie. Legalmente, C.I.G. Properties seguía siendo la dueña del edificio. Su relación era un campo de minas de complicaciones legales y familiares. Por ahora, dijo ella, levantando la vista para encontrar sus ojos. Vamos a celebrar. Conoces la mejor tortilla del barrio, así que supongo que también conocerás el mejor vino. Él sonrió. Conozco un lugar. La tomó de la mano, sus dedos callosos entrelazándose con los suyos, suaves y cuidados. Y por primera vez, salieron juntos por la puerta del taller,
no como enemigos, sino como algo nuevo, algo que aún no tenía nombre pero que se sentía innegablemente real. Mientras caminaban por la acera de la calle de los artesanos, un coche negro con los cristales tintados se detuvo al otro lado de la calle. Adentro, Ricardo de la Vega los observaba, su rostro era una máscara de odio. Había perdido la batalla de hoy, pero no pensaba perder la guerra. Levantó su teléfono y marcó un número. Señor Cifuentes, dijo con voz suntuosa. Tenemos un problema. Creo que su hija ha perdido completamente la cabeza. La batalla por el taller podía haber terminado, pero la guerra por el futuro de Elena y Javier acababa de empezar y el enemigo real acababa de mover su ficha más poderosa. Al día siguiente, Elena se encontró con su padre, Damián Cifuentes, en su oficina panorámica en la última planta del rascacielos de CIG Properties. La oficina era más grande que todo el taller de Javier, un espacio frío de cromo, cristal y mármol negro. Damián era un hombre imponente, de pelo canoso y ojos tan fríos como el acero. Elena, dijo sin preámbulos, sin siquiera invitarla a sentarse. Ricardo me ha informado de tu comportamiento, insubordinado. No solo te has opuesto activamente a los intereses de la empresa, sino que te estás relacionando con ese carpintero. Explícate. Elena se mantuvo firme. No hay nada que explicar. La moción que presentasteis era fraudulenta y la detuve. El señor Rivas es un hombre honorable cuyo medio de vida estabais intentando destruir ilegalmente. Su padre soltó una risa seca, desprovista de humor. Honor. ¿Qué sabes tú de honor? El honor es cumplir con tu deber, con tu familia, con tu nombre. Tu deber era demoler ese antro y construir la Torre Esmeralda. Tu deber es casarte con un hombre como Ricardo, no confraternizar con la clase trabajadora. Mi deber es conmigo misma, replicó Elena, su voz temblando ligeramente por primera vez. Y no voy a casarme con Ricardo. Damián se acercó a ella, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Tú harás lo que yo te diga. He construido este imperio para ti, y no voy a permitir que lo tires todo por la borda por un capricho. La relación con los de la Vega es crucial para nuestra expansión en Asia. El compromiso se anunciará la próxima semana. Es definitivo. No, dijo Elena, la palabra resonando en el silencio de la oficina. Su padre la abofeteó. El golpe fue rápido y certero, haciendo que su cabeza girara. El escozor en su mejilla era menos doloroso que la conmoción de su acción. Nunca antes le había puesto una mano encima. Elena se tocó la mejilla, mirándolo con una mezcla de horror y una nueva y helada resolución. Has llegado demasiado lejos, dijo, su voz mortalmente tranquila. Entendido. No te preocupes, padre. Cumpliré con mi deber. Se dio media vuelta y salió de la oficina sin una palabra más. Damián Cifuentes la vio marchar, satisfecho, creyendo que su demostración de fuerza la había devuelto al redil. No podía estar más equivocado. No había doblegado su voluntad, la había hecho añicos, liberando a la mujer que siempre había estado prisionera debajo. Esa misma tarde, Elena volvió al taller. Javier notó la marca roja en su mejilla de inmediato, aunque ella había intentado ocultarla con maquillaje. Se acercó a ella, su rostro endurecido por la preocupación. ¿Qué ha pasado? Fue tu padre. Ella asintió, las lágrimas que había contenido todo el día amenazando con derramarse. Él no dijo nada. Simplemente la rodeó con sus brazos y la apretó contra su pecho. Ella se derrumbó en su abrazo, sollozando contra su camisa, liberando años de presión, de expectativas, de soledad. Él la sostuvo, acariciando su pelo, dejando que su fuerza silenciosa fuera su refugio. Cuando las lágrimas cesaron, ella se apartó, secándose los ojos. Me va a obligar a casarme con Ricardo. Va a anunciar el compromiso la semana que viene. La miró fijamente. ¿Y qué vas a hacer tú? Una nueva luz brillaba en los ojos de Elena, una luz de batalla. Voy a destruirle, dijo con una calma aterradora. Voy a quitarle lo que más ama, su imperio. Y necesito tu ayuda.
La declaración de Elena resonó en el taller con la fuerza de una onda expansiva, silenciando el murmullo de la calle y el lejano eco de las herramientas. Javier la miró fijamente, procesando la enormidad de lo que acababa de proponer. Destruir a Damián Cifuentes no era solo una rebelión familiar, era derribar a uno de los titanes corporativos del país. Vio el hematoma violáceo que florecía en su mejilla, un estigma brutal de la tiranía que había sufrido en silencio. Vio la determinación en sus ojos, no era la furia fría de la empresaria que buscaba venganza, sino la resolución endurecida de una mujer que había cruzado un punto sin retorno. La quería. Se dio cuenta en ese instante, con una claridad que lo atravesó como un rayo. No era solo deseo, ni la emoción de la batalla compartida. La amaba a la mujer fuerte que había luchado a su lado, a la mujer vulnerable que se había derrumbado en sus brazos. Su lucha era ahora la de él. Dime qué necesitas, dijo, su voz era un juramento, inquebrantable y profundo. Una sonrisa temblorosa pero agradecida iluminó el rostro de Elena. Por primera vez en su vida, no estaba sola. Necesito acceso. Acceso a todo, comenzó ella, su mente estratégica tomando el control, transformando el dolor en un plan de acción. Mi padre, como muchos de su clase, construyó su imperio sobre cimientos cuestionables. Evasión de impuestos, acuerdos en paraísos fiscales, compra de voluntades políticas. Durante años he firmado documentos sin hacer preguntas, he aprobado transacciones. Pero lo sé todo. Sé dónde buscar. El problema es que tras mi desacuerdo con él, mi acceso a los servidores de CIG Properties estará bloqueado en cuestión de horas, si no lo está ya. Se paseó por el taller, la energía nerviosa alimentando su intelecto. El único lugar donde guarda copias físicas de los acuerdos más comprometedores, los archivos de la sombra, es en la caja fuerte de su despacho. Y también sé la combinación. Es el cumpleaños de mi madre, la única persona a la que creo que amó de verdad. Javier asimiló la información. ¿Así que quieres entrar en el rascacielos de tu padre y robar sus archivos secretos? Suena a una película. Suena a la única oportunidad que tenemos, corrigió ella. Pero no puedo hacerlo sola. Necesitaré distracción. Alguien que pueda mantener a los guardias de seguridad ocupados en el vestíbulo principal mientras yo subo por el acceso de servicio. Tengo la distracción perfecta, dijo Javier con una sonrisa conspiradora. La comunidad de este barrio le debe mucho a la memoria de mi abuelo. Y todos le deben dinero al banco que tu padre preside. No hay nada como una protesta espontánea de artesanos y pequeños comerciantes para colapsar un vestíbulo. La idea era brillante en su simplicidad. Mientras Javier se ponía al teléfono, movilizando a panaderos, zapateros y otros artesanos, todos con quejas legítimas contra las prácticas usureras del banco de Damián Cifuentes, Elena contactó a la única persona en CIG Properties en la que podía confiar, Silvia, su asistente, una mujer joven y brillante a la que Elena había protegido de los peores instintos corporativos. Con la promesa de un puesto de dirección en la nueva compañía que nacería de las cenizas, Silvia accedió a dejar abierta una puerta de servicio y a desactivar temporalmente las cámaras de seguridad del pasillo que conducía al despacho de Damián. La operación se fijó para la noche del día siguiente. La tensión era palpable. Mientras esperaban, Elena no regresó a su apartamento. Se quedó en el pequeño y rudimentario estudio que Javier tenía en la parte trasera del taller, un lugar que olía a él, a trementina y a café fuerte. Esa noche no hablaron mucho de la guerra que estaban a punto de librar. En lugar de eso, en el silencio del taller, rodeados por las almas de madera que él creaba, hicieron el amor. No fue como sus besos anteriores, no fue una explosión de ira ni un amanecer de ternura. Fue un ancla. Fue un acto de aferrarse el uno al otro en la víspera de la batalla, un reconocimiento silencioso de que, sin importar lo que pasara al día siguiente, se habían encontrado. Fue un refugio en medio de la tormenta, lento, profundo y sanador, que borró las marcas de sus respectivos pasados y selló un futuro que lucharían por construir juntos. Al atardecer del día siguiente, el plan se puso en marcha. Más de 50 personas, lideradas por Javier y Mateo, se congregaron frente al imponente edificio de CIG Properties.
Eran una multitud colorida y ruidosa, con pancartas caseras que denunciaban los intereses abusivos y pedían trato justo para el comercio local. Su protesta fue lo suficientemente legítima como para atraer a los medios, pero lo suficientemente controlada como para no escalar a la violencia. Mientras el jefe de seguridad del edificio se veía desbordado gestionando a la prensa y a la inesperada multitud en su vestíbulo de mármol, Elena, vestida completamente de negro, se deslizó por la puerta de servicio abierta en un callejón trasero. Subió las escaleras de emergencia, con el corazón martilleando contra sus costillas. Llegó al último piso sin ser detectada. La oficina de su padre estaba oscura y silenciosa, una caverna de poder dormido. Se movió con rapidez y precisión, introduciendo la fecha de nacimiento de su madre en el panel digital de la caja fuerte oculta tras un falso librero. La puerta de acero se abrió con un suave siseo. Dentro había pilas de carpetas y discos duros. Cogió todo lo que pudo, llenando una mochila. Justo cuando iba a cerrar la caja, su mirada se posó en una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro había un delicado colgante de zafiro, el favorito de su madre, el que se suponía que estaba enterrado con ella. Una nota amarillenta yacía debajo. Para Elena, en su 30º cumpleaños. Es hora de que sepas la verdad sobre tu madre. Te pareces tanto a ella, demasiado. Era la letra de su padre. Confundida y perturbada, se guardó la caja y la nota en el bolsillo y salió de allí tan sigilosamente como había entrado. Abajo, la protesta estaba llegando a su fin. Javier, habiendo logrado su objetivo, dispersaba a la multitud justo cuando llegaban las furgonetas de los antidisturbios, evitando así cualquier arresto. Se encontraron en un parque cercano, Elena con su preciosa carga y Javier con la adrenalina de la victoria en sus venas. Se abrazaron, un abrazo de triunfo y alivio. En los días siguientes, el taller se convirtió en un cuartel general de guerra. Elena, con la ayuda de Mateo, analizó los documentos. Eran peores de lo que imaginaba. Pruebas irrefutables de sobornos a inspectores de urbanismo, manipulación de licitaciones públicas, fondos ilegales canalizados a través de paraísos fiscales para financiar campañas políticas y, lo más condenatorio, un plan para declarar fraudulentamente en bancarrota varias de sus filiales, dejando a miles de empleados y pequeños inversores en la ruina para luego recomprar los activos a bajo precio a través de una sociedad pantalla. Pero mientras construían el caso legal, la nota de su padre no dejaba de atormentar a Elena. Usando parte del dinero del cheque de Leo Vargas, Javier contrató discretamente a un investigador privado. 2 días después, el investigador regresó con un informe que hizo que el mundo de Elena se viniera abajo. Su madre, a quien creía muerta por una larga enfermedad desde que era una niña, no había muerto. Años de abuso psicológico y control por parte de Damián la habían llevado al límite. Había intentado huir con una pequeña Elena, pero Damián la había atrapado. Usando su poder e influencia, la había declarado mentalmente incapacitada y la había internado en un sanatorio privado y aislado en las montañas, borrándola efectivamente de la existencia. Su larga enfermedad era una mentira para cubrir su acto más cruel. La mujer cuyo recuerdo había reverenciado toda su vida, la mujer cuyo cumpleaños era la clave de todos los secretos de su padre, estaba viva. Prisionera. La furia de Elena se convirtió en algo glacial, algo absoluto. Ya no se trataba solo de negocios, ni siquiera de justicia. Se trataba de rescatar a su madre, de liberar a la mujer a la que Damián había robado la vida. Con la ayuda de Javier, planificaron la segunda fase. Elena, usando las pruebas del fraude fiscal como palanca, filtró anónimamente los documentos al fiscal general del Estado, una política conocida por su incorruptibilidad y que Damián no había logrado comprar. Al mismo tiempo, filtró la historia del abandono de los inversores al periódico más influyente del país. La mañana del anuncio del compromiso de Elena con Ricardo de la Vega, estalló la tormenta. Los titulares de la prensa económica gritaban fraude masivo en CIG Properties. El canal de noticias nacional abría su emisión con la historia de los miles de familias que lo perderían todo por la avaricia de Damián Cifuentes.
Cuando Damián y Ricardo llegaron al lujoso hotel donde se celebraría la rueda de prensa, se encontraron con un enjambre de periodistas que no preguntaban por el compromiso, sino por el escándalo. En ese preciso momento, varios coches de policía llegaron, bloqueando la entrada. Dos agentes, con una orden judicial en la mano, se acercaron a Damián Cifuentes. Señor Cifuentes, queda usted detenido por presunto fraude, evasión de impuestos y manipulación del mercado. Tiene derecho a guardar silencio. La caída fue total y espectacular. El rostro de Damián pasó de la arrogancia a una incredulidad lívida mientras le ponían las esposas. Ricardo de la Vega, viendo su futuro suegro y su fortuna evaporarse, desapareció entre la multitud, un cobarde hasta el final. Mientras el imperio de Damián se desmoronaba en directo por televisión, Elena y Javier conducían por una carretera de montaña sinuosa. Usando la autoridad de una orden judicial obtenida por Mateo, que argumentaba la necesidad de un nuevo examen psiquiátrico independiente basado en el encarcelamiento fraudulento, llegaron al sanatorio. El lugar era lúgubre, más una prisión que un hospital. Elena encontró a su madre, Ana, en una pequeña habitación con vistas a un jardín marchito. Era una mujer frágil, con los ojos apagados por años de medicación y desesperanza. Pero cuando vio el colgante de zafiro en la mano de Elena, un destello de reconocimiento brilló en su mirada. Elena, susurró, su voz débil por la falta de uso. Por primera vez en casi 20 años, madre e hija se abrazaron. Fue un momento de una fragilidad y una fuerza indescriptibles, un vínculo roto que empezaba a remendarse. El epílogo no se escribió en días, sino en meses y años. El juicio de Damián Cifuentes fue el escándalo de la década. Condenado, perdió su imperio y su libertad. Con CIG Properties en quiebra, Elena usó su propia fortuna, astutamente separada de la de su padre años atrás, para recomprar los activos más valiosos en la subasta judicial, incluyendo el edificio del taller. Reestructuró la compañía desde cero, basándola en principios de ética y sostenibilidad. Nombrando a Silvia como su segunda al mando y estableciendo un fondo para compensar a los trabajadores y pequeños inversores estafados por su padre. Se convirtió en la clase de líder que él nunca pudo ser, respetada, no temida. Ana, su madre, comenzó un largo camino hacia la recuperación, con el amor de su hija y la ayuda de los mejores terapeutas. Poco a poco, la mujer vibrante y artística que Damián había intentado borrar resurgió. Se instaló en una pequeña casa con jardín y retomó su pasión por la pintura, sus lienzos llenándose del color que le habían robado durante tantos años. Y en la calle de los artesanos, el taller Maderas Vivas floreció. La fama que le otorgó Leo Vargas atrajo a músicos de todo el mundo. Javier tuvo que contratar a aprendices para satisfacer la demanda, convirtiendo el taller en una escuela, asegurando que el legado de su familia no solo sobreviviera, sino que creciera, transmitiendo su arte a una nueva generación. La Torre Esmeralda nunca se construyó. En su lugar, con el apoyo de la nueva empresa de Elena, el barrio se revitalizó, conservando su carácter histórico. Un día, un par de años después, Elena entró en el taller. Ya no llevaba sus trajes de poder, sino unos vaqueros cómodos. Javier dejó sus herramientas y la besó, un beso familiar, lleno de un amor que había sido forjado en el fuego. «Tengo algo para ti», dijo ella, entregándole una pequeña caja. Dentro había una llave. «Es la llave del taller. Y las escrituras. Ahora eres el dueño. Oficialmente. Ya no soy tu casera». Él la miró, conmovido. «Ya lo era. Desde el primer día que resbalaste y te sostuve. Ya eras la dueña de todo». Se quedaron mirando el espacio, la luz del sol entrando por los ventanales, iluminando el polvo danzante. Desde una de las paredes, colgaba un cuadro nuevo, lleno de colores vivos y esperanzadores, pintado por Ana. La paz y el bullicio de la vida llenaban cada rincón. «Sabes», dijo Elena, apoyando la cabeza en su hombro, «sabes lo que más me gusta de este lugar». Él la rodeó con sus brazos. «¿El qué?» «El sonido de nuestros hijos jugando en el patio trasero», respondió ella, poniendo una mano de él sobre su vientre, ligeramente abultado.
Y en el rostro de Javier Rivas se dibujó una alegría tan pura, tan perfecta, que se convirtió en una nota más en la eterna sinfonía de ese lugar. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un imperio de cemento y traición era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, libre y amada, el arrepentimiento y el aislamiento en su celda le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Javier y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en las torres que construimos ni en la fortuna que acumulamos, sino en los puentes que tendemos hacia los demás y en el valor de luchar por lo que es justo. A veces, la mayor victoria no es ganar una guerra, sino encontrar, a través de la batalla, el hogar que tu corazón siempre ha estado buscando. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.